Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por el día de hoy, por este día en que tú has decidido bendecirnos con tu presencia, con tu Espíritu Santo en nuestra vida, porque diariamente nos bendices, nos tienes fuertes, Señor. A todos aquellos que están enfermos, Señor, sabemos que todo es para tu gloria y porque hay un propósito para cada uno de ellos. Dales en su corazón, Señor, la certeza y la sabiduría de que eres tú el que permite que pasemos por estas situaciones, porque sabes lo que es mejor. Te agradecemos, Señor, por el alimento, por la comida, por el techo, por todo lo que nos diste, pero sobre todo por esta oportunidad de seguir predicando tu palabra. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos otra vez tarde, pero sin sueño. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, y escrito está: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la gran tarea que tenemos por delante, el cuidar nuestras vestiduras que no se manchen, porque sabemos que no es fácil. Es como si estuviéramos dentro de una mina de carbón, que aunque no toquemos nada, nuestras vestiduras tendrán polvo de carbón. Así que, enfoquémonos y vivamos como escrito está. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. La oración, el ayuno, practicando la humildad, la mansedumbre, la lealtad, la fidelidad y muchas cosas más, abriendo nuestro entendimiento de cómo sacudiremos el polvo de la mida de carbón y nuestras vestiduras se mantengan limpias, y dar testimonio como escrito está: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Bueno, soy partidario de los ejemplos vivos, los ejemplos que nos enseñan cómo comportarnos, cómo hacer un símil acerca de lo que estamos leyendo. Y el día de hoy nuestro hermano Raimundo puso un buen ejemplo de cómo si trabajáramos en una mina de carbón, por mucho que lo intentemos, nuestra ropa se va a manchar, se va a llenar de polvo. Sin embargo, tenemos que aprender cómo sacudirnos ese polvo. Estamos en el mundo, estamos rodeados del mundo, y el mundo muchas veces nos va a llegar a contaminar, pero tenemos que saber que esa contaminación solo será por encimita, y por medio de la lectura de la palabra de Dios nos iremos sacudiendo todo aquello con lo cual el mundo nos quiere engañar. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el con el capítulo 46 del libro de Jeremías, y escrito está: profecías acerca de Egipto. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparen escudo y pavés, y venid a la guerra. Unjan caballos y suban, ustedes los jinetes, y pónganse con yelmos, limpien las lanzas, vistan las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice el Señor. No huye el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Suban caballos y alboroten carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Mas ese día será para el Señor Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para el Señor Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Suban a Galad y tomen bálsamo. Virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, y no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra. Porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Palabra que habló el Señor al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anuncien en Egipto y hagan saber en Migdol. Hagan saber también en Memphis y en Tafnes. Digan: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. Porque ha sido derribada tu fortaleza, no pudo mantenerse firme porque el Señor la empujó.
Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Ahí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalada. Vivo yo, dice el rey cuyo nombre es Señor de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá hasta en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierta y será asolada hasta no quedar morada. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción. Del norte viene, sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice el Señor, aunque sean impenetrables, porque será más numeroso que langostas, no tendrá número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes. Así a Faraón como los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice el Señor. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Capítulos 47 del libro de Jeremías, escrito está: profecía sobre los filisteos. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyera a Gaza. Así ha dicho el Señor: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán, y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía, porque el Señor destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Oh espada del Señor, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues el Señor te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, y ahí te puso. Bueno, con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Jeremías. Como estamos viendo los últimos, es pura profecía acerca de las naciones que en cierto momento abusaron de Israel. Aquí específicamente está hablando de Egipto. De hecho, acuérdense que el Señor les había dicho a los israelitos que no se fueran, que esa era su tierra, que no los iba a desproveer. Sin embargo, ellos quisieron hacerle caso a sus falsos dioses y se fueron a Egipto. Y hasta allá llegó el imperio de Babilonia por medio de Nabucodonosor, y Egipto también fue destruido. De hecho, por ahí leímos una profecía en donde a Egipto se lo dijo que jamás volvería a ser la potencia que había sido. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la lectura del capítulo 6 de la carta a los Hebreos, y escrito está: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios,
pero la que produce espinos y abrejos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Bueno, este capítulo de Hebreos es utilizado por algunos mentirosos, por algunos falsos pastores, por algunos falsos maestros, por gente ignorante, para decir que la salvación se puede perder. De hecho, por ahí hay un doctor en no sé qué, no sé si es doctor en medicina o doctor en historia, no sé, solamente él se llama doctor, que de hecho hizo el ridículo abundantemente ya varias veces señalando que la fecha para que el Señor regrese. Y aún así su iglesia sigue llena, porque no quieren leer. Pero en realidad este señor le enseña a su congregación que la salvación se puede perder. ¿Por qué lo hace? Lo puede hacer por ignorancia, lo puede hacer porque necesita dinero para seguir comprándose sus lujos, o sencillamente porque es un hijo del diablo haciendo más hijos del diablo. La realidad es esta: la salvación no es algo que se pueda echar para atrás y para adelante cada vez que nosotros así lo deseamos. ¿Por qué? Nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso determinó que somos escogidos, elegidos y predestinados por gracia. Y una vez que nos otorga la salvación, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni anda jugando Dios a los dados, y no nos dice: no, hoy perdiste la salvación, igual y mañana te la puedes ganar. Es como estar diciendo cada rato: es que por mis obras me gané la salvación, y es que por mis obras perdí la salvación. Eso es ser un ignorante en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque en este en este capítulo 6 de la carta a los Hebreos, para poder entender una exégesis rápidamente acerca de esto, tenemos que leer todo el contexto de lo que hemos leído y todo el contexto de este capítulo. ¿Cómo se llama la carta? Carta a los Hebreos. ¿A quién está dirigida? A los judíos que habían decidido seguir a Jesucristo. Si se acuerdan del libro de Gálatas, es una situación más o menos parecida con esos Gálatas legalistas. Sin embargo, vamos a desmenuzar muy rápidamente, porque esto merece un estudio profundo, que esperemos en Dios que el próximo año lo podamos hacer, y me refiero para poderlo publicar en un video. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ok. Leímos aquí, ni en el griego koine, en el que está escrita originalmente esta carta cuando fue encontrada, no se habla de la salvación. No leemos aquí, en estos 3 versículos que leímos, del 4 al 6, no leemos ni en español, ni en inglés, ni en griego, algo que diga salvación aquí. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que hemos llevado a la iglesia y que fueron iluminados con el conocimiento de la palabra de Dios? Hasta se les regalan Biblias en algunas iglesias. Sin embargo,
solamente fueron iluminados, no hubo un relleno del Espíritu Santo en ellos, una renovación interior, porque gustaron del don celestial, se les enseñó la gracia de Dios, se les enseñó el sacrificio de Cristo, lo gustaron. Y muchas veces todas esas personas recibieron con gusto al Señor Jesucristo, pero lo que recibieron fue una emoción, no recibieron una renovación interior. Y ustedes en las iglesias en las que se congregan hagan memoria de cuánta gente, sobre todo en las iglesias grandes, ¿cuánta gente va el domingo y les dicen, levanten la mano quién vino por primera vez? O vamos a saludar a los que vinieron por primera vez. Y vemos ahí en iglesias grandes hasta 20 personas levantan la mano. En iglesias pequeñas 1 o 2 personas levantan la mano. Sin embargo, a veces el mismo domingo, a veces en un corto periodo de tiempo, ya no las volvemos a ver. ¿Por qué? Porque aunque gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo de Dios, no regresaron porque no hubo una buena renovación. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Bueno, no creo que haya ahí una dificultad en comprender que la buena palabra de Dios, pues es la Biblia. Esa es la palabra escrita de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos poderes del siglo venidero? En la iglesia primitiva eran los milagros que hacían los apóstoles, los que hacían en ese momento, para que se dieran cuenta que ellos estaban investidos del Espíritu Santo y por medio de esas grandes manifestaciones acercarse al único Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el versículo 6 dice, y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento. La misma situación vuelve a pasar. Todas esas personas que llegan a la iglesia por primera vez y levantan la mano diciendo, yo quiero ser salvo, o yo recibí a Jesucristo, ya soy cristiano y mis pecados fueron perdonados. Sin embargo, a la primer prueba, a la primer tribulación, o simplemente porque no les agrada cómo se hacen las cosas de Dios, no regresan nunca a seguirse nutriendo de la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en el primer versículo. Dice, dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Como cristianos, ¿quiénes de nosotros ya sabemos, ya podemos dar una respuesta de estas doctrinas? Lo que es el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de lo que es la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cualquier cristiano medio estudiado que haya leído la palabra de Dios, estas doctrinas ya las dejó como rudimentos, porque ya cualquier cristiano con más de 2 años congregándose ya debería de saber y explicar estas doctrinas. Por eso, inclusive, se acuerdan que también ayer el autor de Hebreos nos está diciendo, es que ustedes parecen niños. O sea, en vez de comer carne, alimento sólido, ustedes tienen que seguir tomando leche espiritual, porque les da flojera leer y seguirse nutriendo de la palabra de Dios para que puedan madurar espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo en los primeros versículos, y tiene que ver esto con el 5, que fueron renovados para arrepentimiento. Se hizo el intento de que se arrepintieran, y si bien en esa oración personalmente es un buen paso para llegar a Cristo, pero no se me hace que por medio de una oración ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque se regresan al mundo, y soy testigo fiel de muchas personas que han ido a la iglesia y que jamás las volvemos a ver, o no les gusta, o se van a otros lados. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas que ya fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, conocieron la palabra de Dios y vieron y presenciaron milagros, y que no fueron renovados? Ellos quieren tener una segunda oportunidad de decir, no, ahora sí comprendo que Cristo fue crucificado por mí. Pero la gran mayoría de estas personas que van a la iglesia, hacen la famosa oración, pero nunca tienen una renovación espiritual, es lo que están haciendo, quieren que cada rato, es como aquellos que dicen también que se puede perder la salvación, porque entonces cada rato están crucificando a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Si tú quieres perder la salvación, mi hermano, no la puedes perder. ¿Por qué? Porque no vas a perder lo que nunca has tenido.
Por eso Pablo nos dice en las cartas que leímos anteriormente que nos examinemos como frente a un espejo para ver qué es lo que estamos haciendo. Ajá, para ver qué es lo que para ver si estamos actuando conforme la voluntad de Dios. Si nosotros decimos, es que puedo perder mi salvación si no me porto bien, entonces estamos pateando la sangre de Jesucristo al decir su sacrificio no fue perfecto para mí porque yo tengo que ganarme la salvación. Si en Efesios leímos en el 2, 8, 10 dice, y ustedes son ustedes son salvos por gracia de Dios. Y dice claramente la palabra en cualquier idioma que lo quieran ustedes buscar, dice, y no por obras para que nadie se glorie. Si yo pudiera ganarme la salvación por obras, entonces yo podría llegar al cielo y decirle a Dios, ja, yo me gané mi salvación, tú nunca me diste nada. Véanlo de ese lado. No podemos llegar con Dios y decirle, no, Señor, sí, yo te agradezco tu sacrificio, pero la verdad para mí no fue efectivo, porque yo fui bueno, porque hice obras buenas, por eso estoy aquí. Imagínense que le dijéramos eso a Dios, por mis obras fui justificado y por eso me gané el cielo. Es una verdadera tontería, ¿no dice la palabra de Dios que ninguno será justificado por sus obras? Ahora, ¿qué pasa con el matadoctrinas de Lucas 19, el ladrón en la cruz? No se bautizó, no hizo buenas obras, no anduvo con el Señor. Momentos antes de perder la vida reconoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué pasó? Ese mismo día estuvo en el paraíso. Nunca hizo una obra buena para que el Señor dijera, como tú fuiste muy bueno, te vas a ir al cielo. No. Lo que pasa ahí es que aquellos que dicen que la salvación se puede perder, jamás nunca han leído completa la palabra de Dios. Esa es la ignorancia en la que viven. Si a mí me dicen, oye, ¿y tú tú eres salvo? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cómo puedes ser salvo? O sea, ¿estás seguro de la salvación? Claro, es una promesa de Dios. Porque Dios me predestinó, me eligió, me restauró, me justificó, me redimió. Y por eso estoy con Él en el cielo. O sea, no es que tú la salvación digas, no, ¿sabes qué? Es que ayer cometí un pecado y ya perdí la salvación. Ah, pero me voy a ir a la iglesia a arrepentirme y me vuelvo a ganar la salvación. Ah, pero mañana otra vez pequé y volví a perder la salvación. ¿No se les hace hasta tonto ese argumento de estar perdiendo y ganándose la salvación? Nunca podemos perder lo que jamás hemos tenido. Una vez que tenemos la certeza y la seguridad de la salvación, no se puede perder. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente fue renovada. Aquellos que dicen que son salvos, pero siguen viviendo conforme al mundo, no son salvos, desgraciadamente. Es más, podemos encontrar cristianos, como ayer les decía, de 20 a 30 años siendo cristianos y decir que pueden perder la salvación. De hecho, hay pastores tontos que dicen que la salvación se puede perder. Es imposible que podamos perder porque entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque dice, porque por gracia son salvos y esto es de Dios. Entonces si yo digo, yo puedo perder mi salvación, ah no Señor, eres un mentiroso porque tú me la diste y ya la perdí. No, es un argumento hasta ilógico, ¿no? Hasta me exalta, mañana me van a regañar, hasta me exalta porque es anti... Dejen que sea antibíblico, es algo de la mente, es algo de no discernir la palabra de Dios, de no comprender. Si Dios me dio la salvación y no fue porque yo me la gané, entonces, ¿qué carajos digo que la puedo yo perder? ¿No? La salvación jamás la vas a perder, pero bien nos los ha explicado Pablo, que una vez que tenemos la salvación nos hace pensar y actuar de manera diferente, porque la salvación no es una licencia para pecar, lo leímos en Romanos, lo leímos en Gálatas, lo leímos en Corintios. La salvación no es una licencia para pecar. De hecho, si cuando leamos la primera carta de Juan, vamos a ver ahí solamente 11 cositas que nos hace estar seguros de la certeza de nuestra salvación.
Bueno, no, de hecho sí, todos esos temas los tengo que ya tocar pronto, porque ya me están jalando las orejas acerca de que tengo que hacer muchas cosas acerca de la palabra de Dios y nomás ando haciendo otras cosas que no me, que bueno, sí me convienen porque es para mantener a mi familia, pero a veces, no me preparo, no es que no me prepare, no le dedico el tiempo que le debería dedicar a la palabra del Señor y ahora ya he recibido órdenes de que tengo que hacer otras dos cosas muy grandes y espero en el Señor que me dé tiempo. Miren, como colofón, lo que podemos estar, si tú no estás seguro de tu salvación o piensas que puedes perder tu salvación, más bien la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida que tienes miedo de perder la salvación? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás llevando la palabra de Dios? Si tú tienes miedo de perder la salvación, entonces quiere decir que algo estás haciendo mal en tu vida. Cuando nosotros tenemos la seguridad y la certeza de la salvación, es que queremos vivir una vida como Cristo la vivió, que estamos tratando y luchando incansablemente por vivir bajo la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Si tú piensas que puedes perder la salvación, algo estás haciendo en tu vida que tienes miedo de perderla. Entonces, mejor preocúpate por hacer las cosas de Dios, por hacer las obras que Él ya dispuso y por vivir bajo su voluntad para que no tengamos miedo de perder la salvación y que tengamos la certeza segura. Miren, por falta de tiempo no podemos explayarnos más. Hay un libro buenísimo llamado La certeza de la salvación. ¿Sí es la certeza de la salvación? No, el libro se llama Salvos sin lugar a duda, de este pastor John MacArthur. Se lo recomiendo ampliamente. Obviamente, recuerden, todo libro que leamos que hable de cosas bíblicas, siempre debemos de tener dos a la mano. El libro que estamos leyendo y la palabra de Dios, para corroborar que todo lo que nos dice sea exactamente bajo la voluntad de Dios. Porque también si nos dedicamos a leer libros y libros y libros, pero no los llevamos a verificar con la palabra de Dios, podemos caer presas del engaño. Yo estoy casi ya a punto de terminar este libro y otros dos más que estoy leyendo al mismo tiempo. Este que se llama Salvo sin lugar a dudas, sí lo recomiendo ampliamente porque aparte de ser bíblico, está bien fundamentado y te va, si tú lo lees, te va a dar la certeza de que eres salvo eternamente. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, gracias Señor, de verdad, gracias por este don celestial del que hemos participado cada uno de nosotros, porque no tenemos miedo, Señor, porque sabemos que somos salvos, porque tú nos has elegido, tú nos has predestinado, tú nos diste y derramaste tu gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, sabemos que estamos en un mundo caído, pero eso no es licencia para que pequemos. Aunque podamos pecar, sabemos que no lo hacemos consistentemente y seguidamente porque queremos agradarte. Señor, nosotros que tenemos la certeza, ayúdanos a compartirla con esos hermanos que tienen dudas. Tú los has llamado, pero han sido presas y engañados por falsos pastores y falsos maestros. Tu palabra nos da esa certeza, tu palabra nos da esa seguridad de que siempre estaremos a tu lado. No hay cómo agradecerte esa salvación tan grande, Señor, que has hecho por nosotros. No hay cómo agradecer el sacrificio de Cristo que hizo para que yo pudiera estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia, por tu amor eterno e incomparable, pero sobre todo, Señor, porque cada día aumentamos los que queremos conocer y saber más de ti. Bendito seas, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, con toda su familia y con todos sus seres queridos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta luego.